¿Qué diferencia hay entre 3D y sombra? Y para comprender cómo hacemos esta sombra, lo que tenemos que hacer es desplazar nuestra pieza. Y para pasarlo a 3D, las partes finales que unen de la pieza a la sombra las rellenamos y eso crea una parte sólida. Y eso es lo que crea un 3D. No te confunda con algunas partes como esta, que es exactamente lo mismo que esta estrella y habría que rellenarlo. Y esta es la diferencia entre una sombra y un 3D. También hay algunas sombras que son más distorsionadas y eso se debe a la distancia entre el objeto y la superficie que estaría haciendo la sombra proyectada. También el tono de luz es importante. Sin embargo, los 3D como son sólidos se le puede meter otro tipo de efectos como estas luces y brillo. También se le puede aplicar el efecto como si tuviera una luz y sombra y recordar que los 3D siempre van a una misma dirección. En esta ocasión irían hacia abajo. Aquí izquierda abajo, siempre con el mismo grosor de 3D y aquí hacia arriba. Y el último 3D que te voy a enseñar es el del punto de fuga, que van todos hacia un punto y siempre respetando el grosor. Que no se te escape en ninguna superficie para que quede bien chulo. Y en esta pieza lo que hice fue el 3D hacia el centro. Y si tiene la pregunta que si después de un 3D se le puede hacer una sombra proyectada, es un sí. Y resumiendo, las sombras se hacen como si se desplazara tu pieza. Os pongo un ejemplo de un throw up. Como veis, lo que he hecho ha sido ir hacia abajo desde el principio respetando la esquina. Y esto sería con un 3D, rellenando la parte sólida o haciéndolo como enseñé desde el principio. Y si queréis ver cómo quedó el graffiti pintado con spray, lo tenéis aquí abajo.